noches, mis hermanos. Les saludo en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecer al Señor por su amor, por su gracia, por su misericordia, porque Él ha provisto nuestras necesidades, porque Él está en medio nuestro. Agradecerle al Señor por la lluvia abundante que envió a nuestra zona, ¿verdad? Parecía un verdadero invierno y es solo la misericordia de Dios. Así que con agradecimiento, con gozo, con disposición, con voluntad, quiero invitarles a que podamos adorar al Señor. Primero podamos presentarnos, sacar toda preocupación, todo afán, pedir perdón también al Señor por nuestras faltas, por nuestras malas actitudes y poder presentarnos a Él con un espíritu humilde, con un espíritu quebrantado, con un deseo de agradarle a Él. Así que les invito con reverencia, con respeto, porque el Señor está ahí, está en tu hogar, está donde se invoca su nombre, Él está presente. Así que les invito a inclinar su rostro y poder presentarnos delante de nuestro Dios. Padre bendito, te damos gracias. Agradecemos esta nueva oportunidad. A usted le ha placido darnos la vida, Señor, y darnos la salud. Y darnos con ella, Señor, todo lo que necesitamos. Hemos visto su gloria, hemos visto su gracia, hemos visto su generosidad. Hemos visto, Señor, cómo se está extendida su mano a nuestro favor. Usted nunca nos deja, Señor, así lo ha prometido en su palabra. Así nos anima, nos alienta, Señor, de que nunca estamos solos. De que no somos huérfanos, que tenemos a un Padre en los cielos. A un Padre presente, a un Padre que nos ama, a un Padre que nos cuida, un Padre que nos protege, un Padre que envió lo más precioso que Él tenía, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para rescatarnos. Él es el primogénito de todos. Por eso le alabamos, le bendecimos. Agradecemos esta preciosa oportunidad de acercarnos a ti unidos con nuestros hermanos que están, Señor, uniéndose a esta transmisión. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, que a veces somos altivos, somos soberbios. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras faltas, a reconocernos delante de ti y adorarte, Señor, como tú te lo mereces. Ayúdanos a hacerlo, Señor, como a ti te gusta, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque cada vez que venimos a ti y pedimos perdón, confesamos nuestros pecados, tú nos perdonas. Gracias, Señor. Gracias porque tienes ese corazón tan grande, tan amoroso, tan paciente, tan lleno, Señor, de ternura. Gracias, Señor, porque se han abierto nuestros entendimientos para comprender tu grandeza, para comprender, Señor amado, tu belleza, tu hermosura, ese corazón tan hermoso, Señor. Permítanos acercarnos a usted con respeto, con reverencia, con canciones, con alabanza, que han sido inspiradas por tu Espíritu Santo, que están inspiradas en tu palabra, en lo que tú prometes. Oh Señor, tú eres el centro de esta reunión. Tú eres el centro. Todo se ha preparado para ti, Señor, porque tú eres digno de ser alabado. El único que merece adoración es nuestro Dios. Y ante ti nos postramos, nos inclinamos, nos rendimos, Señor. Cedemos, Señor, todos los derechos. Todo te pertenece a ti. Te bendecimos, Señor. Te reconocemos como el amo y Señor de nuestras vidas. Y ante ti, Señor, nos inclinamos. Permítenos entregarte nuestros cánticos, nuestras alabanzas, como usted es el único digno de recibir. Le adoramos y le bendecimos, Señor. Dejamos nuestras cargas, nuestras peticiones, nuestras preocupaciones ante sus pies, porque este no es tiempo para preocuparse, es tiempo de adorar a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Les invito entonces con ánimo, con gozo, a adorar a nuestro Dios. Thank
poderoso. No hay nada que Él no pueda hacer a favor de sus hijos. Quiero invitarles a que abra su Biblia en el Salmo número 18, que nos lleva a adorar a Dios. Dice que este es un salmo de David, siervo del Señor. Entonó este cántico al Señor el día en que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Y este es lo que él le dijo al Señor. Vamos a leerlo. Es un poquito largo, pero solamente lo vamos a leer hasta el versículo 20. Tiene 50 versículos, pero tarea para que usted lo siga leyendo en casa. Voy a leer la versión NTV. Dice así: Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva, y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Me enredaron las cuerdas de la muerte, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda, y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaron violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se dispararon de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes en tormenta debajo de sus pies. Voló montando sobre el poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió en un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo de su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo. La voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó su flecha y dispensó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento pudo verse el fondo del mar, y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odian y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en los momentos de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Qué preciosas palabras habla, ¿no es cierto?, el salmista aquí, para ilustrarnos lo que él vivió y cómo en cada situación el Señor estuvo con él. Y así, ¿verdad? El rey David, por eso se llama el hombre conforme al corazón de Dios, porque él siempre venía a la presencia de Dios. Y es lo que nosotros debemos de hacer, ir a la presencia del Señor, en toda circunstancia, en toda situación, poder acudir a sus brazos, poder humillarnos, orar delante de Él, conversarle, contarle lo que nos sucede, contarle lo que no entendemos, porque Él tiene las fuerzas que nosotros no tenemos. Él es el refugio donde usted y yo debemos de ir cada día. En toda situación debemos de ir a las plantas del Señor. Y qué ánimo nos da el rey David, ¿verdad? Que él lo vivió y que quizás nosotros vivimos situaciones parecidas. Ninguna situación es igual a la otra, pero tenemos la seguridad que ese Dios que estuvo con David está con usted y está conmigo. Amén. Y ese Dios no es sordo. Nos decía la palabra que ese Dios no está ocupado. Él no está sordo. Él tiene toda la disposición para escucharte a ti y a mí. Y yo quiero que con esta palabra, ¿no es cierto?, podamos nosotros ir al Señor y agradecerle que en toda circunstancia, vivamos mucho, vivamos poco, por el resto de nuestros días, Él va a estar con nosotros. Y eso es maravilloso, eso es seguridad. Así que quiero, mis hermanos, que podamos adorar al Señor por lo que Él es, grande y poderoso, cercano,
Le voy a invitar a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu infinita gracia, por tu infinito amor, por escucharnos. Aquí tu palabra nos dice que David reconoció tu poder, reconoció tu gracia, reconoció que nunca lo dejaste. Y él vivió situaciones muy difíciles. Siendo inocente, Señor, fue perseguido por Saúl, fue maltratado, fue calumniado, pero él esperó en ti. Qué bueno es esperar en ti, Señor. Tú eres el juez justo, tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo sabe. Los hombres nada saben. Los hombres repiten lo que otro ha dicho, pero nuestro Dios lo sabe todo. Y a ese Dios queremos adorar, a ese Dios fiel y verdadero, a ese Dios maravilloso, a ese Dios que nunca nos abandona, a ese Dios que no nos desprecia. Tu palabra, Señor, así lo dice. Tú nunca desprecias a los humildes, Señor, pero miras de lejos al soberbio. Y con humildad queremos adorarte y bendecirte, queremos cantar a ti, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adoremos a nuestro Dios.
Te buscamos, Señor Jesús, porque sabemos que podemos confiar en ti. Podemos derramar nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra vida ante tu presencia. Oh Señor Jesús, que podamos buscarte día tras día. Que nuestro corazón siempre esté humillado delante de ti. Y tú, Señor, cada día añadas de tu gracia sobre nuestras vidas. A pesar de nuestros errores y de nuestros fracasos, podamos siempre entregarnos hacia ti, Jesús. Entregarnos con un corazón contrito y humillado.
digno de recibir toda adoración. Quizás usted aplaude fácilmente a algún artista, pero nuestro Dios es el único de recibir nuestros aplausos. Él es el único digno de recibir toda adoración, todo reconocimiento. Señor, pedimos bendición sobre tu palabra. Deseamos, Señor, que pueda ser un refrigerio, un refresco para nuestras vidas, Señor. Una palabra, Señor, que nos haga recapacitar. Una palabra que toque nuestras vidas y nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por lo que vamos a recibir. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Invitamos a nuestro hermano Felipe Villa. Él nos trae la palabra en esta noche. Buenas noches, hermanos, los saludo en el amor del Señor. Espero que esté bien en sus hogares viendo esta transmisión que es tan bonita. Quiero empezar diciendo de que luego de que nosotros conocemos a Jesús, y lo primero que tenemos es vivencias. Cuando nosotros conocemos a Cristo tenemos experiencias con Él. Muchas veces nosotros necesitamos saber y demostrar cómo vivimos por el Señor. Muchas veces se nos dice, ¿quieres tú recibir al Señor? Sí, yo quiero conocerlo. Pero muchas veces no se nos dice, ¿cómo debo vivir para mi Señor? Y nuestro Señor, o nuestro Señor Jesucristo, se refiere a esto y nos deja claro cómo vivir para Él. Quiero que vayamos a Marcos 8, del 27 al 38. Y acá nosotros podemos ver qué pasa con Cristo, con los discípulos. Entonces en Marcos 8, después de Mateo entonces viene Marcos capítulo 8, versículo 27 al 38. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, tengo la versión NTV, ya por si encuentra que es muy distinta, es esta. En nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. Mientras caminaban, Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros profetas. Entonces les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Pedro contestó, tú eres el Mesías. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro le llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma?
Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Oremos. Bendito Jesús, bendito Señor, reconocemos que necesitamos de ti para comprender tu palabra. Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, danos entendimiento para que cuando escuchemos tu palabra pueda quedar retenida en nuestra vida, poder hacerla, poder actuar en dirección a lo que tú nos digas hoy. Pido tu bendición para todos los que están escuchando y viendo este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos desde el versículo 27 al 38 cómo Jesús está en Galilea, y luego Jesús se aparta, va con sus discípulos a otra región, y el versículo 27 nos dice a dónde va. El versículo 27 dice: Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. ¿Ya? Entonces iban a la ciudad al norte del mar de Galilea, ¿ya? Porque obviamente él estaba en su ministerio, que era el ministerio popular. Entonces la mayor parte de ese ministerio lo vivió en Galilea, pero en este momento él fue al lado noroeste de Galilea. Antiguamente, cuando se distribuyeron todas las tribus de Israel, este territorio pertenecía a la tribu de Neftalí, ¿ya? Pero ahora ese territorio pertenecía a Roma. Es un territorio que está arriba, ¿ya? Arriba del mar de Galilea, ¿ya? Son arroyos que bajan y descienden y al final terminan en el mar de Galilea, ¿ya? A ese lugar fueron, un lugar muy hermoso. Y acá dice en el versículo 27: mientras caminaban, él les preguntó. Vemos algo sorprendente, porque muchas veces nosotros pensamos que todo esto ocurrió con Jesús sentado en una mesa, comiendo con sus discípulos, y la gente afuera golpándose para que pudiera entrar y pudiera sanarlo. Pero acá vemos, obviamente nosotros sabemos de que Marcos tomó este relato de Pedro. Entonces Pedro claramente tenía muy bien cómo se hizo esta charla. Y vemos a Jesús caminando con sus discípulos y preguntándoles. En el versículo 27 dice: mientras caminaban, él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? La pregunta es: ¿qué dicen los hombres sobre quién soy? En griego hace alusión a este versículo que él insistió en preguntarles, insistió en decirles: díganme, ¿qué piensan los demás de quién soy yo? Díganme. Seguramente los discípulos quedaron anonadados. ¿Por qué? Porque no le estaban respondiendo de inmediato. Y muchas veces es difícil responderle también a un amigo qué cosas dicen de mí las demás personas. ¿Por qué? Porque sentimos que tal vez se puede sentir mal, o puede sentir de que nosotros somos, no sé, no somos sus amigos por ocultarle las cosas. Y también los discípulos se sentían como extrañados de poder decir: ¿por qué no pregunta él eso si él lo sabe todo, tal vez? En el versículo 28 vemos los siguientes. Ellos contestaron: bueno, algunos dicen Juan el Bautista. Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen, Señor, que tú eres Elías. Otros dicen, Señor, que tú eres uno de los profetas. Señor, hay unos que dicen que tú eres un gran maestro. Y mucha gente de la cual ha escuchado hablar de Jesús piensa que tal vez es un gran hombre, tal vez un hombre importante dentro de la historia. Y podemos ver que la mayoría de los israelitas pensaba de esta manera. Por eso ellos decían estas cosas. Pensaban que tal vez era un profeta. Tal vez pensaban que era Elías. Tal vez pensaban que era la reencarnación de Juan el Bautista. Y así hay mucha gente que al escuchar de Jesús piensa que solamente tal vez es un buen hombre, tal vez un buen maestro.
Y en el versículo 30 dice algo interesante. En el versículo 29, perdón. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahora va la pregunta para ustedes, a los que han vivido una experiencia personal con Cristo, a los que conocen de verdad a este Dios. Jesús les pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Vemos la respuesta que deberíamos tener en este caso todos, que es la gran confesión. Y es, Pedro contestó, tú eres el Mesías. Entonces Pedro contesta, tú eres mi Señor. Tal vez nosotros responderíamos, Señor, tú eres mi todo, tú eres mi Dios. Y si nos vamos hasta ese momento, ellos dijeron, tú eres el Mesías. Y para ellos, ¿qué era el Mesías? Para ellos representaba el fin de la esclavitud, el fin de la maldad, el fin del dolor, el fin de la incertidumbre, el fin de una vida sin propósito. Imagínense que ellos al decir, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, ellos decían, tú para mí eres la salvación de mi vida. Eso era lo que dijo Pedro. Y ahora nosotros que conocemos a Cristo decimos, Señor, tú eres la salvación de mi vida. De ahí nosotros entendemos que Jesús es todo para nosotros. Por eso ellos lo llamaron Mesías. Señor, tú eres mi Mesías, mi Salvador. Versículo 30. Pero Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. Y aquí yo me extraño un poco porque todos sabemos que el Señor dice algo a Pedro, ¿cierto? Y nosotros sabemos que aquí el Señor felicita a Pedro, ¿cierto? Y creo que es importante cómo el carácter de Pedro se va moldeando. Porque él cuando le relata esto a Marcos, entiende de que lo que él dijo o las felicitaciones de Jesús no son importantes, sino que es importante quién es Jesús, más de lo que haya sido felicitado Pedro. Pero veamos también las palabras, veamos qué se omite en este caso. Y esto está en Mateo 16, 17 al 18. Entonces vamos a Mateo 16. Para ver qué acontece en este lapso de tiempo. Mateo 16, del 17 al 18. Bueno, en el versículo 16 dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ya, hasta esa parte había llegado. Y acá viene lo que responde Jesús. El 17 dice, Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, o de Jonás, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Cristo decide hacer esto? ¿Por qué Cristo decide decirle a Pedro que sobre lo que él dijo iba a sostener su iglesia? Y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo me puse a pensar y decir, ¿por qué él dice esto acá? ¿Por qué no lo dice en el templo? ¿Por qué no lo dijo tal vez en la casa de Pedro? ¿Cierto? ¿Por qué no dijo esta gran confesión? ¿Cierto? No sé, en Jerusalén, en casa de Lázaro, no sé, de María, no. Él la dice en una región que no era ya de Israel y pertenecía a los romanos. Ahora les quiero leer algunas citas sobre ese lugar, porque habíamos dicho que ese lugar era muy hermoso. Y autores dicen, sabemos que Banias es un lugar muy hermoso hoy en día. Banias es Cesarea de Filipo, pero como han ido tantos
países que han tomado esa tierra le han puesto distintos nombres, ¿ya? El último, y que ahora se llama Banias. Él dice, pero ¿cómo sería cuando lo visitó Jesús? Entonces, según Neil May, el lugar siempre ha tenido un significado religioso cultico y era frecuentado como un lugar popular para adorar las deidades semitas, ¿ya? Las deidades semitas, o los semitas, son todos los que vienen, los descendientes de Sem, ¿ya? Todos los que vivían en ese lugar como Canaán. Sigamos. Adoraban al dios Baal, el dios cananeo, fue adorado allí durante tiempos del Antiguo Testamento. Los griegos luego adoraron a su dios Pan en el mismo lugar, de esa manera dándole el nombre de Panías, que era deidad del pan. De ahí viene la palabra pánico, ¿ya? Porque era un dios muy malo. Y como el país que ahora está, que son los arameos, no podían decir Panías, entonces le pusieron Panías con B, ¿ya? Este es un lugar que siempre ha sido asociado con la adoración pagana. Sus prácticas de adoración incluían rituales de inmoralidad sexual y hasta sacrificios humanos. Howard Voss dice, uno pudiese preguntar si los antiguos enemigos de Israel fuesen tan malvados como describe la Biblia. Pero si vemos una mirada rápidamente a la religión cananea, ampliamente demuestra su iniquidad. La inmoralidad sexual era rampante e incluso la prostitución religiosa era exigida. Y era práctica común con la intención de apaciguar a sus dioses, que se mataran a los niños y los enterraran en las bases de sus casas o edificios públicos al momento de su construcción, ¿ya? Así era este lugar. Finalmente el doctor David Alan Lewis escribe, siglos antes del tiempo de Cristo, los habitantes de la región le pusieron el nombre de Panías a la ciudad. Eso fue en honor al dios de la fertilidad Pan, ya de nuevo lo mismo, quien también exigía sacrificio humano. En la primavera cada año, los sacerdotes de Pan le lanzaban una joven virgen a las fuertes corrientes de agua que surgían de la base del monte Hermón. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo esta ciudad tan hermosa, desde mucho antes, ya era conocida como una ciudad para el culto pagano, para el culto de dioses, para hacer atrocidades. Entonces, aquí vemos algo interesante. Jesús había elegido ese lugar arropado por la presencia demoníaca. Un lugar con historia de adoración pagana y sacrificio humano. Aquí los historiadores decían lo siguiente, y se lo voy a comentar en un contexto. Iban los discípulos y decían, discípulos, no sé cómo le dirán, seguidores de Jesús, ¿para dónde van? Vamos a Cesarea de Filipo. ¿Y cuál es Cesarea de Filipo? Y los historiadores decían que era conocido comúnmente como, denme un segundito, conocido como la puerta del infierno. Comúnmente este lugar al que fue Jesús era llamado la puerta del infierno. ¿Para dónde van? A Cesarea de Filipo. Ah, la puerta del infierno. Sí, allá vamos. Imagínense lo trascendente que fue que Jesucristo haya dicho estas hermosas palabras. ¿Dónde? En la misma puerta del infierno. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En las mismas puertas del infierno. Vemos el poder magnífico de Cristo, cómo es tan potente lo que Él dice. Pedro, tú dices que yo soy el Mesías. Aquí lo digo, en las mismas puertas del infierno. Yo seré ahora esa piedra donde ustedes pondrán toda esa estructura de su vida. Yo seré ese apoyo, yo seré esa base donde ustedes serán verdaderos cristianos. Parece que Jesús quiso ir al lugar más malvado posible y pararse ante la puerta del principal del diablo, proclamando que él triunfaría sobre las fuerzas del mal. Imagínense lo poderoso que es Cristo. Imagínense.
volvamos a Marcos 8, 31 a 38, porque todavía están en ese concepto. Entonces, en Marcos 8, del 31 al 38. Entonces, en ese mismo momento, en el 31 dice: Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Imagínense cómo Cristo le habla claramente lo que iba a suceder. O sea, Jesucristo no puede ser más específico. Entonces, Él les enseñaba claramente que debía recibir azotes, golpes, humillaciones, ser rechazado por su propio pueblo, enfrentar un juicio siendo inocente, ser sentenciado a muerte, morir y luego resucitar al 3er día. Eso es lo que le dijo Jesucristo. Y en el texto griego les dice como si ya se lo hubiera dicho antes, como que si le estuviera repitiendo las cosas. Veamos el versículo 32. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Acá vemos una actitud tal vez temeraria de Pedro. Y en el texto griego no es tan simple como lo toma, sino que Pedro lo toma como cuando uno saca a alguien que está diciendo y haciendo cosas sin sentido. Porque ¿para qué iba a sacar a Jesús cuando él estaba hablando? ¿Acaso cuando un padre empieza a hablar no llega el hijo pequeño y lo saca? No, porque sabe que la autoridad es el Padre. Y aquí Jesús, en pocas palabras, fue humillado por Pedro, porque él estaba hablando cosas que él sabe que son verdad. Y Pedro, ¿por qué tenía que decirle que no? Y dice, Pedro lo reprendía. Eso quiere decir, en otras palabras, que lo corregía. Tú no puedes corregir a Dios. Eso no debe ser. Y Pedro aquí falla porque trata de corregir al mismo Dios, diciéndole, no debes morir. ¿Y cuándo se ha visto eso? Y aquí es impresionante cómo Jesús, en el versículo 33, dice, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Pedro, no es como tú dices. Tú no sabes más que yo. Tú no puedes enseñarme a mí. Tú no me puedes corregir. Soy yo el que te aconseja. Soy yo el tu ayudador. Yo no dependo de ti. Jesucristo no necesita de nuestro consejo. Nuestro Dios no necesita que lo corrijamos. Y muchas veces nosotros faltamos el respeto al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué hiciste esto? Y es lo que le decía a Pedro, Señor, ¿por qué quieres morir? Tú no debes hacer eso. Y el Señor te dice hoy, no seas falta de respeto con Él. Nunca hagas cosas que hagan que el Señor sea menor que tú. Nunca. Y acá en el versículo, nosotros pretendemos cambiar la historia muchas veces. O creer que si nosotros hubiéramos intervenido en alguna cosa, habría salido mejor. Luego, en el mismo 33, dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Y aquí le dice Pedro, y tú, que me conoces, tienes tu mirada en las cosas de este mundo, no tienes tu mirada en el Señor. Pedro, tú que me conoces, que vives cada día conmigo, que me escuchas, que si tienes algún problema solamente me miras y yo ya sé cuál es tu problema. Aún así estás preocupado del mundo y no de Dios.
Entonces, a pesar de todo lo aprendido, a los hombres aún les agrada el afán, el sentirse superiores, el egoísmo, la insensatez. De esta manera, cuando nosotros nos llenamos de afán, perdemos ese foco, que es nuestro Señor. Y comenzamos a actuar como nosotros queremos y no como Dios quiere. En el versículo 34 dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo. Ahí vemos cómo Jesucristo dice: acá yo tengo que dar una lección. Ustedes no pueden pasar por alto lo que yo estoy enseñando, lo que yo estoy enseñando abiertamente. En el versículo 34, y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Aquí vienen las palabras y estas frases que conocemos tan bien, ¿cierto? El que quiera ser, ¿cierto?, mi seguidor, tome su cruz y sígame. Entonces, comienza con las palabras que muchos conocemos. Niéguense a su propia fuerza. Niégate a tu intelecto. Niégate a tu capacidad. Niégate a tu poder, a tu fuerza. Niégate a tu talento. No vivas más para ti, sino que vive para el Señor. Eso es, en pocas palabras, lo que quiere decir el versículo 34. Veamos el versículo 35. Dice, el versículo 34 dice, entonces, sigamos en el 35, dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Versículo 35. Entonces, si tú tratas de aferrarte a tu vida, ¿y esto qué es? En pocas palabras, si tú te aferras a tus deseos pecaminosos, si tú te aferras a tu codicia, a tu egoísmo, o te aferras a tus privilegios que tú mismo has construido, perderás la vida. Pero si dejas de lado tus deseos pecaminosos, si dejas de lado tu codicia, tu egoísmo y tu privilegio por causa de agradar a Cristo y llevar su evangelio, la salvarás. Y aquí nosotros entendemos por qué Cristo dice todo en ese momento. Porque era importante que si Él venció y Él es tu fundamento en tu vida, debes de vivir para Él. Amén. Si dices que Él venció a Satanás, debes vivir como vencedor. Debes vivir haciendo la voluntad de Dios. Versículo 36. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? ¿Qué bueno sacaremos de todo esto si luchamos toda nuestra vida para tener lujos, propiedades, privilegios, poder e intelecto, si perdemos nuestra alma? ¿Qué de bueno tiene eso si perdemos nuestra alma? Veamos lo que dice el versículo 37. ¿Hay algo que valga más que tu alma? Esto es muy importante lo que dice el Señor Jesús. Y supongamos todo lo que hicimos supuestamente, de ganar propiedades, de tener lujo, de tener privilegios, de ser el más inteligente de todos, de tener un conocimiento mejor que los demás. Y el Señor te pregunta, de todo lo que tú obtuviste, ¿con cuál de todas estas cosas podemos usar para comprarle a Dios la vida eterna? Dime tú, ¿cuál de todas esas cosas que tú hiciste en tu vida puedes comprar la vida eterna? Dime tú, ¿con cuál puedes sobornar al Señor para comprar tu estadía con Él para toda la vida? Lamentablemente con nada. Solamente con el sacrificio de Cristo y vivir bajo su voluntad. Entonces, ¿cuánto vale tu alma? ¿Vale tu alma una vida llena de sacrificios por los demás? ¿Vale tu alma millones de dólares? ¿Vale tu alma ser el mejor de la clase? Versículo 38. Dice, si alguno se avergüenza de mí
y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Algo tan simple como avergonzarse del Señor en estos tiempos donde es normal que hagan todos lo que quieren, lo que dicta su corazón, lo que dicta este mundo, lo que desea el mundo. Que tengamos todo de primera calidad, que tengamos la mejor casa, el mejor auto, que tengamos un estatus, que tengamos privilegios. No, yo llamo a una persona y esto se me lo soluciona enseguida. ¿Acaso tú teniendo esos privilegios te vas a ganar el cielo? Y eso es lo que el mundo ahora busca. Busca tener un alto rango, poder. Y algo tan simple como eso, ahora que más debemos estar firmes, es no avergonzarnos del Señor. Porque si nosotros lo hacemos, Él un día se avergonzará de nosotros. Y nos va a doler tanto. El Dios de amor que se avergüence de uno, creo que es impresionante. Creo que vayamos a 1 de Juan 2, del 15 al 17. 1 de Juan, está casi al final de su Biblia. Entonces, 1 de Juan 2, del 15 al 17, dice algo al respecto. Como título, no amen a este mundo. Dice, para que nos quede más claro, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Y si no tienen el amor del Padre, no pueden ser salvos. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Pongamos a Dios por encima de nuestras propias vidas, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra comodidad. Debemos poner a Dios por encima de nuestra salud. Y Dios nos bendecirá y obtendremos la vida eterna. Salvaremos nuestra vida. Pero si ponemos nuestra vida por encima de Dios y la disfrutamos con todo esto que nos da el mundo, sufriremos eternamente. Ahora que conoces al Señor, vive para Él. Cierra sus ojos, hermanos. Tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso. Tú eres lento, Señor, en ira. Y tú nos hablas, Señor, de muchas maneras para que vivamos por ti. Señor, te hemos conocido, hemos tenido experiencias maravillosas, Señor, contigo. Pero ahora es momento, Señor, de vivir para ti, de vivir no como le agrada a este mundo, Señor, de tener posesiones, de tener lujos, Señor, sino que poner por encima de todo a ti, Señor. Déjanos ser guiados por ti, por tu Espíritu Santo, para que cada día podamos, Señor, servirte, para que cada día, Señor, seamos dignos de ti, no avergonzarnos, Señor, porque tú sabes muy bien que cuando emprendemos, Señor, esta vida, hay cosas y situaciones, Señor, que nos humillan, pero tú dices que no debemos avergonzarnos, Señor, de eso. No debemos avergonzarnos, Señor, si dejamos de lado o preferimos un trabajo más humilde, Señor, por estar cerca tuyo. Si dejamos, Señor, privilegios, Señor, por ti, que eso no nos avergüence, Señor, porque tú eres más que eso. Y nuestra alma, Señor, la cual la compraste tú, es más valiosa que eso. Te pedimos tu bendición y que tú obres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Qué preciosa palabra. Clarito, clarito nos habló el Señor. Y podamos, ¿no es cierto?, obedecerla. Luego vamos a pasar a cantar unas alabanzas, pero ahora vamos a hacer oración. Vamos a orar por unas peticiones. Vamos a seguir orando por Agustín Pardo. Él está, ¿no es cierto?, en un tratamiento por neumonía. Y que el Señor haga su voluntad en él, ¿verdad? Es un pequeñito. Y también ha llegado una petición, orar por Sofía Aburto, porque tiene la sospecha de tener COVID. Y también por su mamá, que está internada con ventilador mecánico, por este mismo virus. Vamos a orar, vamos a rogarle al Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Su palabra nos ha dicho que Él nos escucha. Y todos unidos, ¿no es cierto?, como uno solo, vamos a pedir por estas peticiones. Bendito Señor, vamos a ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, porque hay necesidad. Sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor, porque está tu oído atento. No estás ocupado, Señor, para nosotros, ni para aquel que clame a ti. Te pedimos, oh Señor, por Agustín. Rogamos por este pequeño para que usted lo vaya fortaleciendo. Se vaya toda infección de sus pulmones, Señor. Se seque toda infección y el niño pueda, Señor, recibir salud, recibir ánimo, recibir nueva fuerza para la tranquilidad, Señor, de sus padres, de sus abuelos, de todos aquellos que los amamos. Así también te pedimos por Sofía Aburto, Señor. Hoy rogamos por ella, Padre. Pedimos para que ella pueda confiar en ti, para que ella pueda, Señor, aferrarse a ti. Oh Señor, su vida está en tus manos. Ella ahora pueda declarar la fe en ti y que sea, Señor, tu voluntad. Señor, a veces nosotros nos negamos a aceptar ciertas cosas, pero muchas veces los momentos difíciles son para ver tu gloria, para ver cómo tú actúas a favor de nosotros. Te pedimos por su madre, Señor, ahí donde ella está hospitalizada. Yo sé que ahora mismo tú estás mirando el rostro y la vida de su madre. Pedimos, Señor, misericordia. Que venga, Señor, sanidad, venga fuerza, venga fortaleza, que suban sus defensas para que ella pueda salir, Señor, de esta situación. Y cuando ella se recupere, ella pueda declarar la grandeza del Dios Todopoderoso. Y oramos por todos aquellos, Señor, que están en la situación de esta dama, Señor. Te pedimos por aquellos que están graves en un hospital, que ellos puedan volver sus ojos a ti. Hombres, mujeres, Señor, jóvenes, ancianos, puedan volver sus ojos a ti, Señor. Nosotros clamamos por ellos. Clamamos, Señor, sin conocerles, pero tú les conoces, Señor. Tú necesitas de un pueblo que ore. Tú necesitas de hombres y mujeres que clamen por los demás, Señor. Y sobre todo los que necesitan, Señor, aquellos que están conscientes puedan humillarse delante del Dios Todopoderoso. No solamente acercarnos cuando hay necesidad, todo lo contrario, cuando estamos con salud, cuando estamos, Señor, prósperos, es cuando más debemos de agradecerte, Señor, y honrarte. Dejamos estas peticiones delante de ti, sabiendo que recibiremos noticias, Señor, de lo que tú has hecho, de tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Vamos a alabar al Señor y también lo vamos a hacer con nuestras ofrendas. Así que vamos a cantar y vamos a adorar al Señor también. De lo que Él nos ha dado, nosotros podamos entregar. Amén. Creador, mi Cristo, nos viste aquí.
digno de alabar. Correré al fuego en mi corazón, nada puede apagar tu amor, mi Dios, la gloria te daré. Correré con mi vida te alabaré, tu nombre famoso haré, mi Dios.
precioso es que Él está en medio nuestro. Es su presencia, es la que hace distinta esta reunión a cualquier otra reunión, ¿verdad? Una reunión familiar, una comida, es la presencia del Señor. Quiero invitarles para el domingo, estaremos nuevamente, si el Señor nos da vida y salud, a las 19 horas, estaremos aquí otra vez uniéndonos, ¿verdad?, en el Espíritu a través de la señal, para llevar una palabra, para adorar, para bendecir al Señor. Así que gracias por este tiempo que el Señor nos regala y vamos a orar para pedir su bendición. Y voy a pedir a mi hijo Dan que él pueda orar, por favor. Amén. Bendito Dios del cielo y de la tierra, te damos las gracias por este día. Gracias porque nos has traído a tu presencia una vez más, donde hemos podido orar, donde hemos podido bendecir tu bello y precioso nombre. Mi Dios, y donde también tú nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por esta reunión, y te pedimos, Dios, que nos sigas bendiciendo, Dios, ahora que nos vamos a despedir. En tus manos están nuestras vidas, en tus manos están la vida de nuestros hermanos que están mirando, Dios, esta transmisión. Y Dios, bendice a tu iglesia, fortalécela, que como hablaba la palabra, las puertas del Hades no podrán contra ella. No importa lo que suceda, nada puede contra ti, contra tus propósitos, contra tus designios, Señor, porque tú eres soberano. Y Dios, te pedimos tu bendición por los que trabajan, por los que estudian, por los que están en casa. Dios, protege tu iglesia de esta enfermedad, protege a tus hijos, Dios, de todo mal. Que tu bendición esté y sustente, Señor, nos provea de todo lo que necesitamos. Y Dios, ahora nos despedimos y esperamos que en la próxima oportunidad lo podamos hacer con gozo, con alegría. Y Dios, prestando atención a ti. Que tu bendición sea sobre nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos. Todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Ricas y abundantes bendiciones y hasta una próxima oportunidad.